Hola, soy Daniel Pose y esto es DEP Comunicación. En este episodio recibimos la visita del licenciado Agustín Bacaneo, docente y corrector, quien nos va a hablar y nos va a introducir en el universo de la corrección como un recurso esencial para los artistas y sobre todo los escritores que producen textos. Hola, nuevamente aquí en DEP Comunicación tenemos un invitado muy particular, el licenciado Agustín Bacaneo, que aparte de ser docente y corrector, sobre todo vamos a profundizar en ese trabajo, el de corrector, nos va a hablar un poco de ese universo que implica dedicarse a trabajar los textos de otro y, por qué no, ayudarlos a mejorar. Muchas gracias por estar aquí, Agustín. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por dar el lugar. La corrección es un momento de la escritura, es un momento del texto que es muy difuso, es muy poco comprendido, hay muy poco hablado, es una etapa que está empezando a correrse, a disolverse. Cada vez hay menos correctores y hay menos interés por la corrección, así que está bueno que estemos hablando de esto, está bueno que haya un poco más de difusión. De hecho, los grandes medios, por ejemplo, los grandes diarios impresos hace mucho tiempo dejaron de usar correctores. Porque obviamente en la precarización que implica para digamos, achicar los costos, han dejado de contratar correctores. Conozco muchos que se han jubilado y estos medios no contrataron de nuevo. Entonces digamos que es una profesión igual necesaria, ¿no? Sí, es necesaria y es algo que se da desde hace muchos años y se va dando progresivamente. Los medios grandes como Clarín, como Página 12, como La Nación, digo algunos por decir quizás los más difundidos, en la velocidad en el correr atrás de la noticia, en la velocidad que están obligados a tener todo el tiempo, van perdiendo la noción de la buena escritura, de la escritura correcta. Es decir, se beneficia mucho más una escritura que sea ágil, que sea rápida, que se pueda mandar velozmente, y bueno, eso tiene fallas que de todas maneras tampoco son requeridas por el lector. Por eso se hace. Hay una sociedad, hay una tendencia, yo diría global, a valorar más la velocidad, la venta de un producto antes que la calidad, y eso termina repercutiendo, eso termina siendo perjudicial a largo plazo, no a corto, ¿no? A corto es totalmente redituable. Ahora, ¿cómo es la relación y cuáles son las diferencias entre ser corrector de literatura, de ficción, o por ejemplo, y corrector académico? Bien. En principio yo empecé a ser corrector hace 1 año y medio a través de un perfeccionamiento que hago después de hacer la licenciatura. Es un área que tiene una gran profundidad. Yo todavía no profundicé en todas sus áreas. De hecho, yo no podría trabajar con un texto jurídico o un texto relacionado a la medicina. Sino, bueno, yo me enfoco específicamente en los textos académicos. Es un trabajo que lo hago de manera freelance, es decir, boca en boca. Las personas a través de escuchar, de mi trabajo, me van recomendando. Y es muy distinto a escribir, y es muy distinto a cualquier otro trabajo que haya hecho relacionado a la escritura, porque lo que estás haciendo vos en ese momento, en el momento del estar mirando lo que está haciendo un otro desconocido, quizás conocido a medias. Yo, por ejemplo, he corregido algún texto tuyo sin conocerte, quizás conociendo un poco más. Yo puedo entender cuál es tu intención escuchándote hablar de ese texto, pero sin esa charla previa difícilmente pueda realizar un buen trabajo, porque por ahí yo estoy mirándolo desde una perspectiva que no es aquella a la cual el texto finalmente
que finalmente está destinado. No sé si es esa lo que vos me estabas diciendo. No, perfectamente. Ahora, hablando justamente de este proceso, de este trabajo de corrección que vos tenés, digo, es un trabajo bastante complicado porque muchas veces hay que trabajar con la subjetividad de quien produce el texto, y obviamente cuando hablamos de los escritores académicos o no académicos, está el tema del ego, ¿no? Que hay, digamos, todo un tema para trabajar. Entonces, a veces pienso que los correctores, que es un recurso que yo considero indispensable, porque el corrector, digamos, es más objetivo a la hora de mirar el texto, ¿no? Porque quien lo escribe, lo produce, a veces tiene como una suerte de enamoramiento, ¿no? Es como en las relaciones afectivas. Uno cuando comienza a ver los defectos es cuando el amor se está yendo. Sí, bueno, me parece que es esto. Ahora, ¿cómo tratás de manejar este tema de los egos y las subjetividades? Es muy delicado, es una parte de la corrección, creo que de las más difíciles, porque no hay enseñanza. A ver, te puede enseñar, yo he tenido profesoras que me han hablado sobre este tema, cómo abordar a una otra persona que escribió algo que se supone que tiene que saber. Hay una ortografía que por ahí no sé, está mal escrita, o una sintaxis que está mal utilizada, un léxico que es erróneo. Bueno, ¿qué se debe hacer en esos casos? El corrector siempre tiene que trabajar desde la prudencia. A ver, ya antes de hablar de esto, primero habría que hacer una salvedad y hablar de los tipos de corrección que hay. Hay corrección ortográficos, ortotipográficos, de léxicos semánticos, de estilo. Hay correctores de muchas de las áreas. Muchas veces a quien uno corrige, ¿no? Son personas que son eminencias, personas que son del ámbito de no sé, abogados, médicos, lo que sea. Una persona que tiene una profesión, que tiene un estatuto, y a la cual quizás decirle que no conoce o que desconoce una regla, o que la aplica mal recurrentemente, quizás sea un poco complicado. Siempre se intenta trabajar sobre la prevención. O se intenta prevenir, o se intenta explicar, se intenta ser muy prudente, muy sutil. El arte de corregir intenta no invadir el texto de la otra persona, sino mediar entre la otra persona, lo que esa persona estuvo buscando y lo que uno cree que debería escribir, ¿no? Depende del tipo de escritor, la confianza que uno tenga con él, las maneras en que ese escritor tenga en su vida. Es decir, no es lo mismo corregirle a Beatriz Arlo que corregirle a un escritor un poco más relajado, qué sé yo, a una persona que escribe cómics, que no va a estar tan meticuloso en una oración. Quizás decirle a Beatriz Arlo, mira, la estructura textual podría ser de otra manera. Yo creo que de todas maneras, si uno lo hace correctamente, si uno se posiciona en el lugar de corrector, que es un lugar pago, es un lugar necesario, es un lugar que está buscando hacer crecer, eso sería muy fructífero y es muy necesario. Uno necesita adquirir determinadas herramientas, ¿no? Para ir como mediando, matizando un poco. Lo mejor, o lo que yo recomiendo hacer, es siempre dar sugerencias, es decir, presentar posibilidades a los errores, porque si no, cuando uno ve, a uno le dicen esto está todo en rojo, todo mal, ¿no? Es un impacto. No, y aparte lo que implica el rojo, digamos, porque hay toda una cuestión que tiene que ver con las correcciones que uno sufrió siempre en sus procesos académicos, que el rojo sabemos lo que implica. Entonces hay que demistificar que el rojo no necesamente implica aquello que es un error. Es un error, ¿no? Ahora, digamos, en este trabajo, el de corrección, supongamos que es un recurso, como vos lo decís y que yo considero de la misma manera, que es un recurso indispensable y esencial, ¿no? Supongamos que los escritores del interior quieren contactarse con vos. ¿Cómo lo hacen? Bien, esto no sé si se sabe, en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina hay centros, organismos que nuclean a los correctores. En Argentina tenemos a Pleca. Pleca es una página que nuclea a algunos correctores, aquellos que quieren inscribirse, aquellos que están legitimados, ¿no? que tienen títulos que los validen, a través de un proceso, ¿no? Una inscripción, pueden entrar ahí
y uno pueda adquirir a un corrector. Si no, lo más común, yo estoy en LinkedIn, ¿no? A través de LinkedIn es muy común, o a través de las páginas. Los correctores usualmente tenemos páginas que nos presentan, ¿no? Páginas donde está nuestro currículum, nuestra trayectoria, nuestros trabajos anteriores. Es decir, lo que tiene que tener un corrector es la confianza de aquella persona que le ofrece su trabajo para desmenuzarlo, porque es eso, es abrirlo, es desmenuzarlo, es ver dónde está el error, o sea, uno está buscando el error. Yo siempre hago una analogía que es una suerte de autopsia. Es una autopsia. Entonces, digamos que puede ser un poco sangrienta a veces. Y dolorosa. Y dolorosa. Ahora, sobre todo porque estás vivo quien lo escribe y el texto también consideramos que está vivo. Ahora, digamos, otro tema que también hay una suerte de mito es con respecto a cómo se cobra, ¿no? Cómo se paga el trabajo de corrección. Porque una nebulosa es una nebulosa porque nunca se sabe si se cobra por palabras, si se cobra por línea, por carácter, digamos. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se habla de esto con alguien a quien te pide que le hagas una corrección? Bien, hace poco tuve una entrevista laboral de una empresa, de una editorial digital, de una empresa que hacía libros para niños. Me contacta para poder hacer una serie de correcciones y me dice esto, me dice no sé cómo se corrige, no sé cómo se paga esto, ¿hay algo para pagar? Bueno, yo ahí le conté que hay un tarifario establecido, está pautado, por determinados caracteres se establece una cifra, un monto, que de todas maneras es un monto base. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene que medir la cantidad de trabajo concreto que le lleva, eso por ahí no se mide por caracteres, si es un corrector de estilo tenés que corregir el orden en que se mueven los conceptos, los cuentos, los capítulos. Hay veces donde es muy complejo o supera la cantidad de caracteres. El tarifario base es por caracteres, o sea, se cobra tanta plata por cantidad de cada 1000 caracteres. A eso se le agrega o se estima un salario o un extra dependiendo de la dificultad o la no dificultad que tenga un texto. Es decir, si es un texto jurídico que tiene un lenguaje técnico y que está desordenado porque está escrito, qué sé yo, está escrito, lo escribió un taquígrafo. Bueno, eso quizás lleve más trabajo y eso quizás tenga un extra, ¿no? Bueno, por ahí 3 horas más te cobro o 5 horas más en función de los arreglos que se le va a hacer a ese texto. Pero bueno, es subjetivo y es complejo, ¿no? Nosotros acá en Argentina lo manejamos por caracteres, no es así en el resto del mundo, o sea, cada lugar maneja su propia tarifa sugerida o su propia manera. Pero bueno, al ser un área de vuelta, al ser un área tan difusa y tan diluida, diluida en sus márgenes, en cómo se piensa, se hace complicado a veces. A pesar que tiene un marco legal que la respalda y los nuclea, digamos, porque hay otras profesiones que todavía están, por ejemplo, los comunicadores sociales, ¿no? Todavía están endebles, que no se sabe exactamente, sí. No hay un colegio que los nuclea. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que va un poco más allá, porque bueno, vos, aparte de ser corrector, docente, sos licenciado en letras, digamos, y sos magíster también. Bien. Entonces, todavía no. Bueno, casi, digamos, ahí. Entonces, en literatura de América Latina. Entonces, por lo tanto, creo que sos un gran lector y amante de la literatura. Cuando estás corrigiendo un texto, a veces esa subjetividad al corregir, ¿se puede permear o no con respecto a lo que te puede gustar o no? ¿O, digamos, lo técnico tiene primacía? Qué pregunta difícil, es complicadísima. Yo creo que es mucho más fácil corregir un texto que no te gusta a corregir un texto que te gusta. Cuando estás corrigiendo un texto del cual te sentís apático, distanciado, no estás emocionalmente conectado, es decir, no hay empatía, no se está generando una conexión, el texto es mucho más fácil de corregir porque uno es más crudo, ¿no? Uno abre y desgrana y dice esto acá, muevo. Cuando el texto te gusta, cuando hay una atracción, y por ahí se hace un poco más complejo porque están interviniendo tus emociones, tus propios gustos, y creo que ahí lo que termina pasando es
o lo que yo termino haciendo es un trabajo de separación como volitiva, por la voluntad, ¿no? Como trato de tomar una distancia. De abstraerme y tratar de abstraerme, pero al mismo tiempo ser estar muy pendiente del contenido, estar muy pendiente de la estructura y de la intención del escritor, porque lo más difícil al escribir es tener en cuenta qué está a dónde va a ir destinado ese libro, por qué medios está haciendo, qué soportes va a ser los que ese libro atraviese, cuáles son los trabajos previos que tuvo un escritor, ¿no? Entonces, en todo ese paratexto, en todo ese marco, y ahí hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Quizás esa es una buena manera para tomar un texto que te esté gustando, es decir, frenar, ir al marco, volver y decir, bueno, ¿qué está sucediendo acá? ¿Para qué es este texto? Bueno, a ver, más allá de que a mí me guste o no me guste, a ver, ¿le gustaría qué sé yo, a un adolescente si es un libro para adolescentes? Tengo una pregunta relacionada con eso, justamente, que creo que ya es la última, por decirlo de alguna manera, es cuando vos, digamos, estás en el proceso de corrección, ¿tenés en cuenta el posible contrato de lectura de ese texto? ¿O es algo de lo cual también tomás distancia? Depende de la persona que me lo esté dando. Tiene que ver con cuál haya sido el contrato previo, que muchas veces sirve para aclarar muchas cosas en la persona que escribe. Creo que en el momento en que la persona que escribe se presenta a un corrector, es su primer lector, ¿no? Creo que ahí, si la persona el escritor, la escritora, no tenían claro hacia dónde iba, o qué buscaba, o qué estaba haciendo, creo que en esa charla inicial confluyen algunas ideas, aparece ahí lo que se está buscando, y sí se tiene en cuenta, sí o sí, a ver, ¿qué pacto se busca al menos, como pregunta inicial? ¿Qué pacto se busca realizar con este texto? A ver, si es una novela, si es un cuento, si es un ensayo, si busca fusionar una novela con un ensayo, entonces busca hacer algo híbrido, nuevo, posmoderno. Bueno, en ese caso quizás no le voy a corregir determinadas marcas, pero si es un escritor que viene del ámbito de las lenguas clásicas y que está escribiendo sobre Homero, seguramente quiera tener bien los paratextos, bien los epígrafes, quiera tener determinadas marcas que sean muy prolijas, muy claras, y eso tiene que ver con las búsquedas de lectura, con las posibilidades que se abren. Y creo que de vuelta, creo que se piensa que es mucho más subjetivo de lo que verdaderamente es. Es una disciplina que está muy, muy legislada, muy regulada, hiperregulada, diría yo, pero que, bueno, por las cuestiones que hemos nombrado al principio, de mercado, de la sociedad actual, de la velocidad de la sociedad actual, y bueno, colapsa un poco, se diluye, se le van un poco los límites. Sí, hablando de las licencias yo entendí perfectamente, porque sobre todo a veces vos tenés escritores, por ejemplo, de ficción, que en su proceso creativo tratan de innovar, ¿no? Y de romper las reglas, lo cual debe ser, digamos, el corrector tiene que tener un conocimiento previo de esto, ¿no? A la hora de poder corregir, porque bueno, son ciertas libertades que a veces se pueden tomar los productores de texto. Digo ciertas libertades porque bueno, si el texto vos querés que pueda entenderse, hay ciertas reglas que por más que vos rompas las reglas en general, no las podés romper, digo, ¿no? A la hora, porque la función de un texto más que nada es comunicar. Bueno, ¿nos repetís un poco tu Instagram y así la gente cuando busque a Agustín Bacaneo sepa dónde, por favor? Bien, mi Instagram es @agus.bac, ese es mi Instagram habitual y lo tengo hace muchos años, no lo he cambiado. Tengo un proyecto de corrección, de talleres, de literatura general en d.palabras.somos. También, bueno, hay un Facebook análogo y bueno, por ahora estamos allí. Bueno, te quiero dar las gracias por haberte tomado la molestia de venir y estar acá en DEP Comunicación y compartir con nosotros, gracias. Porque nos parece esencial no solamente entrevistar a artistas, sino a aquellos que son el soporte y los recursos técnicos que son necesarios justamente para que la obra se produzca mejor y obviamente siga su camino. Así que muchas gracias. Muchas gracias y espero no le tengan miedo a la corrección porque es un lugar hermoso y necesario que exista. Bueno, muchas gracias. De nada.
Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.